¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos a mi canal Biblioteca de Vocaciones. Mi nombre es Germán y en este video te traigo el wrap-up de el invierno que se va. Así es, estamos a fines de agosto, cuando estoy grabando este video. Se viene la primavera y en cualquier momento va a empezar a hacer calorcito. Por mi parte, no quisiera que el invierno se vaya todavía, porque los calores en Rosario vienen con una fuerza descomunal y la verdad que no tengo todavía ganas de empezar a sufrirlos. 10 libros entonces, las últimas lecturas, que hay bastante variedad, en general es literatura con algo de filosofía, así que vamos a empezar ahora. El primer autor del que te voy a hablar y del cual leí dos libros es Plauto. Plauto es el más importante autor de la, digamos, comedia latina. Dentro del enorme mapa de escritores romanos, es el que más se destacó. Lamentablemente la mayoría de sus obras de teatro se han perdido. Hay dos en este pequeño libro llamado Teatro Latino, de la Biblioteca de Oro del Estudiante de Anteojito, dos historias completas. Una es La Comedia de la Olla, de la que te voy a hablar ahora, que trata de un viejo avaro que entierra un tesoro escondido en una olla. Esta le va a causar enormes penurias. Alrededor de esta olla se van a dar situaciones de enredo muy pero muy cómicas. Este señor a mí me hace acordar a Tío Rico, el tío Rico de las Patoaventuras, y va a traer a este libro algunas cosas que quizás nos resulten algo incómodas al día de hoy. De hecho, palabras que en YouTube no se permiten, la palabra con B corta, y también algún tipo de violencia exacerbada que no es castigada y que era vista como algo normal entre los amos y los sirvientes de aquella época, o esclavos, porque en Roma había esclavos. Además del viejo avaro, vamos a encontrar en esta comedia varios personajes arquetípicos de la época, como por ejemplo el joven enamorado o el esclavo conspirador. Plauto va a criticar absolutamente todos los personajes de su época, va a ser una especie de Aristófanes romano. No se va a casar con nadie. Te traigo una cita que es del acto 5, escena 2, y dice así dice uno de los personajes. Nuestro siglo ha producido señores excesivamente avaros, verdaderos pobres en medio de la abundancia y sedientos dentro del mismo piélago. No hay riquezas bastante para ellos, ni las de Midas o de Creso, ni todo el tesoro de los persas es suficiente a colmar el abismo tartario de su codicia. De esto resulta la injusticia por ambas partes. Esos viejos avarientos cierran con 1000 llaves la despensa, la bodega, las alacenas. Por su parte, hay esclavos rapaces, astutos y bien curtidos, que son capaces de hurtar lo que sus amos a duras penas consienten dar a sus hijos legítimos, abriendo esas despensas cerradas con 1000 llaves, y curosean y acaban con todo. 1000 rapiñas hacen que no las confesarán nunca por más que les den tormento, y así estos malos siervos se desquitan de esa penosa esclavitud burlándose y riendo. De esto saco yo la consecuencia de que es la liberalidad solo lo que hace fieles a los esclavos. Lo que quiere decir es que los esclavos solo viven para conseguir su libertad y que no hay otra cosa que les interese que ello, lo cual es entendible, ¿no? Bueno, tengo otra obra de Plauto que se llama Los dos mellizos. Dos hermanos son iguales y se llaman de la misma manera, y alrededor de las identidades equivocadas de estos dos sujetos se desatará una enorme cantidad de enredos y situaciones graciosas. ¿Por qué se llaman iguales estos dos hermanos? Porque uno fue raptado de niño y al otro le pusieron el nombre de aquel como una especie de homenaje al hermano raptado de honor. Años después, el hermano de Siracusa viaja a la ciudad de Epidalmo, donde desapareció el hermano, a buscar pistas de su paradero. A partir de aquí se desatará la trama cómica que se da a través de las confusiones de identidad y que envuelven a las esposas, los esclavos e incluso a ellos mismos. Entonces, Teatro Latino, dos comedias de Plauto, de la Biblioteca de Oro del Estudiante de Anteojito, es el número 34 de la colección. Vamos al número 35, porque leí tres libros de esta colección, pero muy variados. El 35 es Corazón, de Edmundo de Amicis. Esta historia contiene tanto el diario de un niño como 9 cuentos que van intercalados en el medio de la historia. El niño tiene, Enrique se llama, tiene un profesor que les va contando cuentos, todos ellos con un niño como protagonista héroe, un niño que siempre realiza una acción heroica y ejemplar, ¿no? El profesor intenta generar en estos niños italianos, son italianos, esto sucede en Italia, el profesor intenta, digo, inculcarle valores a sus alumnos. Este tomo en particular tiene resumido
resumido el diario del niño, pero están completos los 9 cuentos que son la mejor parte del libro. Todos los que lo leyeron lo dijeron. Esta es la segunda vez que yo leo este volumen en particular, lo había leído de niño, de adolescente en general. Siempre tuve un cuento favorito que fue Naufragio. Naufragio es mi cuento favorito de los 9 que aparecen acá. Un chico que en el medio de un naufragio realiza un sacrificio, se sacrifica muy, pero de manera muy heroica para salvar a una niña. Y hay uno en particular, el que generalmente tiene las mejores críticas y el que era favorito de mi abuela, que me acuerdo que cuando yo era adolescente me había recomendado este libro, que es de los Apeninos a los Andes y tiene la particularidad de que transcurre en Argentina y en Rosario, mi ciudad. O sea, hay una parte del cuento, es un cuento largo, casi una novela corta, muy muy largo. Viajan por Buenos Aires, por Rosario y van hacia el noroeste, hacen un recorrido por Argentina, un niño buscando a su madre, ¿no? La madre se va de viaje, el chico se queda en Italia, pasan los años, no vuelve a ver a su madre no vuelve a escribir y se embarca el niño desde Italia hacia Argentina para buscar a su madre y hace todo un recorrido por todo el país. Es maravilloso el cuento de los Apeninos a los Andes, del mundo de Amichis. Es ahí en donde puedo yo entender por qué este libro es tan importante entre la comunidad de italo descendiente que existe en Argentina y sobre todo en mi ciudad, en La Pampa, en Rosario, en la Pampa, digo, la región pampeana, en donde los gringos, los italianos que vinieron a poblar todos estos campos, hicieron a nuestras ciudades y a nuestras provincias. Así que es muy importante en la zona donde yo vivo, sin duda corazón del mundo de Amichis, uno de los libros de los cuales que se pasan de generación en generación. El número 36 de la colección es nada menos que El Martín Fierro de José Hernández, libro del siglo XIX, el más importante, quizá la obra literaria más trascendental de la historia argentina, no necesariamente la mejor, pero sí la que más ha trascendido, la que más se ha vendido afuera. Como todos los argentinos saben, y si son extranjeros se los cuento, es la historia de un gaucho muy particular que pasa un montón de vicisitudes, de un montón de enredos y de situaciones de diferente calibre. Esta versión particularmente tiene un prólogo escrito por el propio José Hernández que nos sitúa un poco en las intenciones del autor, lo que el autor quiso representar en la obra. Si lo leemos puede ser muy ilustrativo. Luego la obra es un poema, está escrito en verso, es un poema gauchesco como muchos otros, pero es el que terminó en las más altas listas de ventas y el que más se contaba en los caminos en aquella época donde poca gente sabía leer y era común que se reunieran varios gauchos y uno le leyera al otro o se cantara con la guitarra, mate de por medio, los versos de Martín Fierro. Por lo que dice José Hernández en este prefacio, la obra intenta ser realista. Él intentó crear un tipo especial de gaucho que representara a todos los gauchos. Yo no creo que eso haya sido posible, ¿no? De hecho, no se puede representar a todos los gauchos de una sola manera porque los gauchos son muchos y cada uno tiene una personalidad distinta. Atendiendo a otros poemas gauchescos de la época y a la propia segunda parte del Martín Fierro que está acá y se llama La Vuelta de Martín Fierro, acá está, la vuelta de Martín Fierro, podemos entender que no hay un tipo de gaucho, no hay un tipo de indio, no hay un tipo de soldado. Entonces, Martín Fierro es quizá el tipo de gaucho que más trascendió, el gaucho sacrificado, el gaucho que intenta luchar por su identidad y por su presencia en el mundo contra todos los contratiempos. Va a enfrentarse a un montón de situaciones. Malones, trabajos mal pagados, borracheras, reuniones con juegos de azar a la noche y hasta también varios amores. Y entre los amores también está el recuerdo de su esposa perdida. Hay una parte en donde él recuerda su vida pasada, que es el principio del tercer capítulo, en donde él dice, tuve en mi pago en un tiempo hijos, hacienda y mujer, pero empecé a padecer, me echaron a la frontera, y qué iba a hallar al volver, tan solo hallé la trapera. Trapera es la casa toda abandonada, ¿no? Bueno, de eso se trata. Martín Fierro se fue del rancho, se fue a trabajar y estuvo muchos años intentando ganarse la vida y cuando volvió no estaba ni la mujer ni los hijos, nada. Después cuenta un poco la historia de su familia, es triste. Y bueno, él termina en sus andanzas, no te voy a decir cómo termina, pero
más o menos se entiende de lo que trata el gaucho solitario y triste, recordando cosas con la guitarra, contando su vida. Eso es el Martín Fierro. Luego leí dos libros de filosofía. El primero de ellos, no lo tengo acá porque lo saqué de la biblioteca, se llama Una historia de la razón. De Chatelet es el apellido del autor. Conversaciones con Émile Noël. Este es un libro muy entretenido y muy pero muy bueno. Lo que hace es reproducir entrevistas radiales que en los años 70 realizó el autor como invitado. Émile Noël es el periodista que lo entrevista a Chatelet. Y Chatelet va contando un poco la historia de la razón desde los griegos, ¿no? El primer capítulo, por ejemplo, habla de Sócrates y Platón, el segundo de Platón y Aristóteles, es decir, el primero une la relación de Sócrates con su alumno Platón y el segundo capítulo entre Platón y su alumno Aristóteles. Un poco hace un paneo de la filosofía griega en esos dos capítulos que se suelen dar en las universidades y después a partir del número 3 empieza a contar un poco toda la historia de la filosofía y habla de todo, de Descartes, de Kant, de Hegel, de Freud, de Nietzsche. Bueno, empieza con los griegos y termina hacia allá Nietzsche, lo último más o menos, Freud y Nietzsche allá en el siglo XX y un poco más también porque se piensa cómo puede seguir la filosofía hacia más adelante. Es muy interesante y muy didáctico el libro. Como es una entrevista radial, se lee de una manera muy amena, es como si estuvieras escuchando literalmente la entrevista. Y se quedó ese libro que, nada, quedó en la historia, es uno de los clásicos de la divulgación de la filosofía básica para estudiantes de primer año y personas que recién están empezando. Igual recomiendo leerlo cuando ya más o menos conoces quiénes son los principales filósofos, porque por ahí el autor da algunas cosas por sentado que vos ya sabés. Entonces es mejor para un estudiante, digamos, de segundo año de filosofía, para alguien que ya hizo principios de filosofía o filosofía de primer año, o que tiene más o menos un paneo de cada uno de los autores, lo básico de los principales autores de la filosofía. Otro libro de filosofía que leí, este es un bestseller de 2018-19, que es Filosofía a martillazos, las clases de Darío Darío, esto que está acá, fíjense el apellido, tiene 18, perdón, 14, tiene 14 letras, pero tiene solo tres vocales, tenemos una A, otra A y una E. Así que no sé cómo se pronuncia, pero este filósofo argentino, que los voy a mostrar para que sepas quién es, este señor que sale en la tele, bueno, hace un poco un análisis de algunos temas de la filosofía. Particularmente están acá el amor, el post-amor, Dios, la verdad, la posverdad y la democracia. Y nos va contando cada uno de estos temas en clases muy largas, que son bastante largas de leer, pero, o sea, se puede hacer denso porque cada capítulo tardás unas 2 o 3 horas en leerlo, no es tan fácil, pero al mismo tiempo está bueno el libro. Yo no tenía mucha fe a este libro. Sinceramente lo saqué de la biblioteca porque hace 3 4 años todo el mundo buscaba leer este libro. Fue un bestseller muy leído acá en Argentina porque es un señor que está en la tele. Entonces, como está en la tele, vendió muchos libros y estaba de moda, sobre todo entre los jóvenes. Y yo quería leerlo, así que lo saqué de la biblioteca y lo leí. No es un gran libro, tampoco me gustó mucho, yo ya estoy grande para ciertas cosas. eh, no sé, no me termina de convencer su ideología. Él es desconstructivista. Hablo de su ideología filosófica, no la parte política. La parte política es muy común que yo me pelee con todo el mundo. Pero en la parte filosófica él busca la deconstrucción, él es muy de Derrida, este filósofo fantástico, filósofo, pero que hace que me parece que termine todo en un relativismo muy simple. ¿Qué es la del desconstructivismo? Es tomar cada uno de los conceptos y empezar a desmenuzarlo en todo aquello que lo compone. ¿Qué compone un concepto? Bueno, su historia. Cuando vos ves un concepto como puede ser el concepto de amor, claramente tenés que pensar qué es el amor. Y el amor es y viene de esto, de aquello, de aquello. Entonces empiezan a deconstruir todo aquello que llevó a la existencia del concepto del amor, empezando de la amistad, la familia, las relaciones de familia. Y bueno, no es fácil, pero en temas como el amor no hay problema, pero en temas como la verdad o la democracia, pero sobre todo el tema de la verdad, que es un tema metafísico, y el deconstructivismo me parece que cae mucho en el relativismo. Cae mucho en el relativismo porque es muy fácil eh,
decir que no hay verdades absolutas, ¿no? Cuando vos decís la posverdad, por ejemplo, que es una forma de llamar a la mentira. Es muy fácil caer en la idea, en el relativismo, cuando vos decís que las verdades absolutas no existen. Y yo entiendo que hay gente que piensa eso, como este señor. Yo pienso que sí hay verdades y que es a veces, creo yo, imposible de conseguir esas verdades. No se pueden saber, son incognoscibles. Pero bueno, repito, no todo el mundo tiene que pensar como yo. No pienso como Darío, claramente no es un filósofo que piense como yo, pero su libro me resultó algo entretenido, aunque cada vez que lo leí estaba diciendo, No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo". Después él tiene también su parte en la política y se nota, se le nota mucho que está trabajando también temas políticos, llevando a los pibes que leen el libro para su lugar. La ideología está metida en todos los discursos, todo es política casi, en filosofía es algo que es imposible que pase, pero a mí me hace mucho ruido ya a mi edad ver que un filósofo da todos los ejemplos para el mismo lado, ¿no? No es muy objetivo, en realidad la objetividad en la filosofía no existe, pero un poco de variedad en los ejemplos que da son todos en contra de una ideología que no es la suya, y creo que su ideología tampoco se difiere tanto de muchas de las cosas que se queja. Entonces, me parece que no hay mucha objetividad en eso. Otro libro que leí es La Ilíada de Homero. La Ilíada, claramente, quizá el más importante, la más importante obra de la cultura occidental, la más antigua que se conoce, un poema épico. Bueno, dicen que la Odisea se escribió antes, pero como cronológicamente la Ilíada se sitúa antes, se dice que este fue el primero. Y definitivamente es reconocida como la más importante entre las obras de Homero, que son dos, la Ilíada y la Odisea. Yo leí esta, la Ilíada primero, cuenta un poco el final, sobre todo el año 9, o sea, los acontecimientos un año antes suceden que el final de la guerra de Troya que todos conocemos, ¿no? Aquí se ve a los grandes héroes de la guerra de Troya, tanto troyanos como micénicos o griegos, peleando entre sí y los vemos a todos, por un lado Aquiles, París y por el otro Héctor, perdón, por un lado Héctor, París y por el otro Aquiles, Ajax, Ulises y demás. Estos héroes van a pelear y a su vez van a recibir o no la ayuda o el castigo de los distintos dioses y están todos, Zeus, Poseidón, Afrodita, Atenea, todos los dioses que interfieren en la batalla favoreciendo a uno o a otro. Bueno, es un lío la Ilíada, es un lío bárbaro, pero bueno, es una obra que es un poco pesada porque está escrita hace 3000 años, pero al final cuando te acostumbras al tipo de escritura de Homero te suele resultar un poco más interesante. También le juegan contra que uno ya sabe cómo va a terminar. Este libro termina con la gran batalla entre Héctor y Aquiles, que incluso uno ya sabe cómo va a terminar, y no porque conozca la historia de Grecia y de la cultura griega, sino que porque en las primeras páginas ya Homero te dice cómo va a terminar la historia, porque en esa época se ve que los spoilers no eran cuidados porque a nadie le importaba conocer o no el final de una historia. Los griegos sabían que Aquiles había vencido a Héctor. Ellos lo sabían porque era parte de su mitología. Homero no inventó esta historia, todos estos poemas. Homero recopiló todas estas historias y creó esta obra, la Ilíada, que nos queda de legado. Pero desde que yo te diga que Héctor va a sucumbir ante Aquiles o que los aqueos van a ganar la guerra metiendo el caballo de Troya con Ulises adentro y venciendo a los troyanos, no te estoy spoileando nada, te estoy contando la mitología griega. Después Homero toma esa mitología griega y escribe este libro. De hecho, a diferencia de lo que muchos piensan, la historia del caballo de Troya no está aquí. La historia del caballo de Troya no está aquí. Esto llega hasta la gran pelea de Aquiles contra Héctor y los funerales de Patroclo, amante y amigo de Aquiles, y Héctor, los dos grandes muertos, griego y troyano. Los funerales son el final de la obra. La Ilíada es una obra increíble, es una obra que tiene de todo, tiene de todo. Es quizá el nacimiento de la fantasía. Nosotros hablábamos de la fantasía y de la historia fantástica de Edgar Allan Poe, de Stephen King, de Lovecraft. Bueno, todo acá empieza la fantasía. Tolkien, todos estos señores, nace acá la historia. La fantasía era algo con lo que los griegos convivían todos los días. Su mitología era su religión y era parte de su vida. Y en la Ilíada, bueno, tenemos la obra más importante
toda la civilización griega que ya de por sí es enorme. Pronto voy a hacer la reseña de este libro porque se merece un video para este libro solo. ¿Eh? Cuando tenga la reseña te lo voy a dejar por acá. Otro libro que leí es Las aventuras de Sherlock Holmes. Aclaro que no es el libro completo, son 6 de las aventuras de Sherlock Holmes. No tengo el libro completo, no tengo el gusto. Así que algunos de los que han estado comprando, no sé, las grandes novelas de crimen y misterio, las grandes novelas de aventura o la colección de Sherlock Holmes de RBA que tienen este libro completo, me pueden decir cuáles son los cuentos que me faltan. Yo les voy a decir aquí el índice, que son 6 cuentos. Escándalo en Bohemia, El problema del puente de Thor, La aventura del detective agonizante, La aventura del círculo rojo, Los tres estudiantes y la aventura de Sherlock, no, perdón, y la aventura de Shockcombe Old Place. Shockcombe Old Place. Estos son los 6 cuentos que tengo en esta edición, el día del Diario Popular, que un día trajo mi papá a mi casa cuando yo tenía unos 10, 12 años. Él trajo el diario a casa y venía con un libro. Así que ahí quedó, gracias a mi papá, este libro en mi biblioteca. Las aventuras de Sherlock Holmes. Me encantó, me gustaron. Yo no había leído nunca un libro, un cuento entero de Sherlock Holmes. Sí había leído resúmenes y eso, y las historias que te cuentan por ahí, a los Baskerville. En general, nunca leí la novela entera de los Baskerville, pero sí me lo han contado. Y debo decir que me encantó, que me gustó mucho, que no son tan rebuscadas como las aventuras, como las historias de Agatha Christie. Entiendo perfectamente por qué Agatha Christie es la reina del suspenso, pero estos cuentos están buenos, son algo más predecibles. Sherlock Holmes es quizás más intuitivo que Poirot, que es más analítico, pero me encantó, me gustó el personaje de Watson que siempre lo acompaña. Las aventuras de Sherlock Holmes es un buen libro para empezar. Para los que nunca leyeron a Sherlock Holmes y no quieren leerlo cronológicamente, pueden leer estas obras que yo es la primera vez que me enfrento a una historia de Sherlock Holmes y debo decir que me enganchó, que me leí los 6 cuentos así de un tirón y me encantaron. Y terminamos con 2 novelas de Julio Verne, una muy larga, quizá la más larga novela de Julio Verne. La más larga es Los hijos del Capitán Grant, pero está dividida en 3 partes. Esta es La isla misteriosa. Tiene 3 tomos, pero en realidad los 3 tomos son una forma que tuvo la editorial para encajarnos 3 libros y sacarnos más dinero, porque la verdad es que podría haber venido en 2 o directamente en uno solo. Es pura tapa, son muy finitos cada uno, la verdad es que medio mezquino lo que hizo la editorial, pero bueno, son 3 partes que nos cuentan una novela de aventuras extraordinaria, fabulosa, hermosa historia de aventuras. Unos náufragos, unos tipos que están volando en un globo, son disparados por un huracán hacia el medio del mar. Y en el medio del mar están por morir y caen en una isla que no aparecía ni en el mapa. Llegan a esa isla, se quedan ahí y empiezan a ver las estrellas, qué sé yo, justo tienen ¿cómo se llama? Justo tienen el sextante, qué sé yo, y mueven y se dan cuenta que están en una ubicación en el mar en donde no se conoce ninguna tierra. Entonces, bueno, dicen, descubrimos una isla, le ponen un nombre, le van a llamar Isla Lincoln. Ellos son estadounidenses y vienen justamente de la guerra de secesión, entonces Lincoln es su héroe. Le ponen Lincoln a la isla y empiezan a trabajar en esa isla. La isla era un lugar paradisíaco que tenía de todo, tenía bosques, selva, un río de agua dulce para que no falte nunca agua potable, un lago, pesca, animales para cazar, campos y sembradíos para sembrar semillas y tenía todo lo que quieren las guachas, la isla misteriosa. Era realmente justo caer en un lugar en donde no le faltaba nada. Entonces ellos empiezan a crear una civilización dentro de esa isla. Una civilización con ellos solos. Imagínate que eran todos hombres, no podían procrear, pero claramente se sentaron ahí, se asentaron en esa isla y dijeron, nos quedamos a vivir acá, si ya no hay forma de salir de acá, estamos en el medio del mar, y se quedan años a vivir en la isla misteriosa, empiezan a sembrar, construyen un granero, todo, todo. Arman toda una civilización, construyen un puerto, construyen un barco y al final tiene un giro que si no te lo contaron y no lo sabes, yo ya lo sabía porque me había llegado la información. Hay una trilogía de Julio Verne que empieza con
20.000 leguas de viaje submarino. No, perdón, empieza con Los hijos del Capitán Grant, sigue con 20.000 leguas de viaje submarino, que son dos libros que no se cruzan entre sí, pero este libro, La isla misteriosa, sí se cruza con elementos de los otros dos libros que conté, Los hijos del Capitán Grant y 20.000 leguas de viaje submarino. Por lo tanto, es importante que antes de leer La isla misteriosa leas los otros dos. Es lo único que te digo. Y tiene un final que realmente va a emocionar a los bernianos más acérrimos. Recomendadísima La isla misteriosa, que tiene como 800 páginas, pero uno desearía que tuviera más. Que es como Harry Potter. Yo cuando leía Harry Potter no quería que se terminara nunca, a pesar de que tenía más de 3.000 y pico de páginas. La isla misteriosa es uno de los mejores libros de Julio Verne, sin lugar a dudas. Y el último que te voy a contar, también de Julio Verne, es El Chancellor. El Chancellor, esta novela aquí de, como al igual que La Isla Misteriosa, con la hermosa edición de Hetzel que tengo yo de la colección de Julio Verne, nos cuenta la historia también de un naufragio, pero distinto. Este naufragio ocurre en el Mar Caribe a muy pero muy poco tiempo de que el barco saliera de Estados Unidos. El barco sale de Estados Unidos, está en el Mar Caribe, en el Océano Atlántico, y naufraga. Y naufraga también en el medio en un lugar en donde no hay tierras, en donde no hay islas. Entonces se empieza a hundirse, el barco se rompe, se empieza a hundir. Y mientras se está hundiendo, empiezan a quemar madera y a vivir como se pueda y pasan un montón de penurias los náufragos. Dentro de esta historia van a construir una balsa, o sea, con los pedazos de barco, antes de que el barco sucumba del todo, van a construir una balsa y dentro de esa balsa van a sobrevivir los náufragos. Y los náufragos son varios. Y el nivel de penurias que sufren los personajes de este libro quizás sea de lo mayor que se ha visto en libros de Julio Verne. Se llegó a comparar este libro con la pintura de Géricault, La balsa de la medusa, esta pintura romántica impresionante. Fíjense en la expresión de los personajes, esto es romanticismo puro y duro. Yo creo que es un poco exagerado compararlo con la balsa de la medusa. Creo que la penuria a las que estos personajes se sometieron es muy grande, pero quizá la historia no está del todo redondita y voy a decir por qué. Es una historia escrita en primera persona, es un diario de viajes. Hay uno de los personajes que escribe un diario y va contando día a día las peripecias a las que se enfrentan los personajes. Este diario está muy bien escrito en la prosa y el problema es que llega un punto en donde este personaje que escribe el diario está a punto de morir, está a punto de morir de inanición. Describe que él no es capaz de llevarse a la boca ni siquiera el vaso para beber agua, de tan débil que está. Entonces yo digo, si está tan débil el personaje que no puede llevarse a la boca un vaso de agua, ¿cómo hace para escribir el diario? Y encima escribe con una prosa fabulosa, sin errores ni nada. Entonces eso es lo que le resta algo al libro. Porque, bueno, cuando vos querés escribir un libro en primera persona tenés que tener cuidado a esos detalles. Y siendo Julio Verne el escritor que es una falta. Por eso yo abogo por el relato en tercera persona. A mí digan lo que digan, me encanta el relato en tercera persona. El escritor siempre elige si quiere escribir en primera, en segunda, como por ejemplo las historias de Elige tu propia aventura, que están escritas en segunda persona. Te habla a vos, te dice, vas caminando a tal lugar, pero la verdad es que estas obras, para mí, el relator omnisciente que todo lo sabe en tercera persona, la prosa en tercera persona en una novela, para mí es inigualable. La forma que que un relator omnisciente puede explicar una historia es única. Pero bueno, nos vamos entonces con El Chancellor de Julio Verne. Es la última de las novelas de este wrap-up. Bueno, ¿qué les ha parecido entonces a ustedes este wrap-up? ¿Qué novelas de las que les acabo de presentar se interesarían por leer? ¿Cuáles han sido sus favoritas? ¿Cuáles no le interesan para nada? Díganmelo todo en los comentarios. Denle like al video, por favor, no se olviden. Y suscríbanse al canal si no lo han hecho. Muchas gracias por formar parte de la comunidad, a todos los que han hecho posible esto. Si te interesan más wrap-up, te dejo la lista de reproducción por acá. Y si no, aquí el video que según YouTube es el que más te gusta de los que tenemos en el canal. Nosotros nos vamos a estar viendo muy pero muy pronto. Hasta entonces, muchas gracias y buenas noches.